porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, queridos hermanos, los espejuelos ahora están de moda, ¿verdad? Yo traje unos espejuelos de mi hijo, que no sé realmente cómo me quedan. Y usted me va a dar Su opinión. No, te queda muy bien. Muy bien. Parece un mafioso. Pues felicidades. estos son espejuelos de sol. Sí. Sunglasses, que es una marca famosa que hay aquí. Bueno, pues los espejuelos los usamos, los lentes los usamos a veces como estos para protegernos del sol. A veces los usamos por moda, otras veces los usamos por necesidad, porque tenemos miopía, porque a veces no somos capaces de ver de cerca o a veces no somos capaces de ver de lejos. O sea que los lentes amplifican los objetos, nos acercan a ellos o nos alejan de ellos. Y si usted no tiene la medida correcta, pues el lente distorsiona o hace que la mirada suya de lo que le rodea sea borrosa, no sea nítida ni clara. Ahora note un detalle de lo que le estoy diciendo en esta mañana. Los lentes solo nos permiten ver, pero no cambiar. Amén. Yo me puedo poner cualquier tipo de espejuelo con mayor o menor graduación y siempre van a ser ustedes los mismos. Amén. Entonces, cuando hablo de los lentes, estoy hablando de la perspectiva con que miramos los sucesos de la vida, las cosas que nos pasan, nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro, nuestras relaciones con los demás. A veces nosotros miramos el pasado con lentes que amplifican heridas, el presente con lentes que agrandan los problemas, el futuro con lentes que intensifican nuestra incertidumbre y nuestros temores. ¿Y cómo miramos a nuestros hermanos? A los que estamos aquí reunidos en esta mañana celebrando el Día de Acción de Gracia. ¿Cómo miramos a tu hermano, a ese que está ahí a tu lado? ¿Lo miras como alguien que Dios ha puesto en tu vida para bendecirte? ¿Cómo estás percibiendo su presencia en tu vida y esa relación que Dios te permite tener con Él? A veces nosotros miramos con lentes que maximizan los defectos de los demás. Y aunque no podemos cambiar lo que ya vimos, ni lo que vamos a enfrentar en el futuro, ni a las personas con las cuales Dios nos ha puesto para que les ayudemos, les socorramos o seamos de bendición para su vida, sí podemos cambiar los lentes con que percibimos toda la realidad a nuestro alrededor. Dios hoy quiere hacerte una propuesta. Amén. Dios quiere proponerte algo. Si ya estás usando lentes, ¿por qué no cambiar los lentes del corazón? Porque hay unos lentes invisibles que nos permiten interpretar la historia de nuestra vida. Hay lentes que nos permiten interpretar cómo las personas reaccionan y viven en el tiempo presente. Cómo a veces esos eventos fortuitos de la vida nos van a bendecir o nos van a elevar a una dimensión espiritual mucho más alta de la que nosotros teníamos antes. Yo te propongo en esta mañana usar los lentes de la gratitud. Así que esa es la propuesta, los lentes que van a traer gozo, que van a traer fe a tu corazón y esperanza, que te van a permitir ver las realidades y el mundo y lo que ha sucedido en tu pasado desde otra perspectiva, desde la perspectiva de Dios, desde la perspectiva de la fe. Cuando Pablo dice aquí, dad gracias en todo. Pablo no está diciendo en ningún momento que demos gracias por todo lo malo que nos ha sucedido en la vida. Sería eso un contrasentido, algo absurdo de pensar. No agradecemos por el dolor, sino porque
que Dios ha estado en medio de ese dolor. No agradecemos por la pérdida, sino porque Dios está presente en ella. Agradecer en todo es cambiar el lente con el cual nosotros interpretamos la vida. Hay un ejemplo muy bonito que se encuentra en 1 Samuel 7:12. Cuando el pueblo de Israel estaba enfrentando temores, derrotas y amenazas, Samuel, el profeta Samuel, se levantó allí un altar a Dios y declaró: Ebenezer, hasta aquí nos ayudó el Señor. Amén. Entonces, lo primero que vamos a decir en esta mañana: Ebenezer, hasta aquí nos ayudó el Señor. Hemos recorrido un largo camino en la vida, unos más que otros, pero en ese camino Dios se hace presente. Amén. Su presencia nos revela su poder y su gracia, como sucedía con el pueblo de Israel. Muchas veces nosotros no nos percatamos, no percibimos, porque tenemos los lentes de la angustia, del dolor, del sufrimiento, y no los lentes de Dios. Y no percibimos que esa prueba que enfrentamos, Dios la permitió para formar en nosotros un carácter diferente, para que nuestra vida espiritual creciera en gracia y para que nosotros nos acercáramos más a Dios. Hay un momento en la historia bíblica, y es significativo, porque el Dios de la Biblia es un Dios del camino. Es un Dios que sale al encuentro en medio de las penurias de un pueblo que muchas veces es rebelde y que no le obedece. Hay un momento que a mí me encanta cuando nosotros leemos el libro de Génesis, y es el momento en que Jacob, ¿se acuerdan de la historia?, está huyendo de su hermano porque ha procurado matarle. Y en tierra extranjera Jacob allí queda sumergido en un profundo sueño. Y pone su cabeza y usa como almohada una piedra. Y allí tiene una revelación de Dios. Y ve una escalera que va al cielo y ángeles que suben y bajan. Y una voz que le dice que no lo va a dejar, que Dios va a estar allí, que Dios no lo va a abandonar en medio del peligro de muerte que está enfrentando. Y esa experiencia que Jacob tiene allí en Betel, que significa casa de Dios, es una experiencia tan transformadora que se convierte en un testimonio. Y la manera que tenían los antiguos en el pueblo de Israel era hacer altares de piedra. Y es interesante lo que simbolizan esas piedras y lo que representan. ¿Por qué no usaban flores? ¿Por qué no usaban paja? Bueno, los altares en la antigüedad, hechos de piedra, eran mucho más consistentes. Todos sabemos que una piedra viva, cuánto resiste el paso del tiempo, la erosión del viento y las lluvias. Por eso el pueblo judío construía en la antigüedad altares de piedra. Era un testimonio para decirle a las futuras generaciones que Dios había estado allí. Amén. Que Dios había socorrido a su pueblo. Dios estaba allí en Betel, con Jacob, y ni siquiera él se había dado cuenta. Por eso la palabra es clara y dice Jacob: Dios estaba aquí y yo no lo sabía. ¿Cuántas veces y cuántas cosas nos han sucedido que hemos estado percibiendo y viendo como un problema y sin embargo han sido de bendición para nuestra vida? Y nosotros no sabíamos que Dios estaba allí, pero Dios sí estaba. Y hoy, cuando miramos atrás por el retrovisor de la historia personal, nos damos cuenta cómo la mano de Dios estuvo allí para socorrernos, para ser providente en medio de nuestra escasez. Nosotros tenemos un posgrado, una maestría, un doctorado, como quiera llamarle, de lo que es vivir en escasez. Amén. Si hay alguien que está graduado en un doctorado de escasez y limitaciones, es precisamente la Iglesia de los Amigos en Cuba. Cuba ha sido ese lugar donde las situaciones nos han llevado al máximo, nos han llevado a tocar fondo en cuanto a necesidad económica y financiera. Aún así, Dios ha estado con su pueblo. Amén. Dios nos ha bendecido tanto. Dios ha construido edificios. Dios ha hecho tantas cosas en la obra de Cuba. Hay
un testimonio evidente de la presencia de Dios como un Dios providente, como un Dios fiel, que a pesar de tantas presiones siempre ha estado allí para levantar una iglesia que dé testimonio precisamente de que Dios es fiel. Porque cuando nosotros estamos hablando de la gratitud, estamos hablando de una memoria, de algo que ocurrió, de un recuerdo que nos mantiene vivo en el presente. Y cuando nosotros leemos los salmos, como el Salmo 100, el Salmo 103 y otros, nos damos cuenta que constantemente en la liturgia y en el culto de Israel, el pueblo iba al pasado, a reencontrarse con su historia, a recordar aquel Dios que los había sacado de Egipto, que los había liberado de la esclavitud, que los había guiado del desierto, que se había mantenido fiel aún cuando Israel no lo había sido, aún cuando Israel construía altares a otros dioses, Dios permanecía fiel como un Dios salvador, como un Dios providente, que dio maná a aquellos que perecían de hambre en el desierto. Y ese es el testimonio que tenemos de las Escrituras, de que la gratitud nace precisamente de esa memoria viva que el pueblo cultiva a través de sus cultos para honrar y para recordar las misericordias de Dios que son nuevas cada día. Por eso en las letanías que ellos repetían en los cultos hay un salmo muy hermoso, es el Salmo 136, que empieza a recordar todo lo que Dios ha hecho. Y el Salmo 136 dice así, mi querido hermano. Miren esto, qué hermoso. Alabad a Jehová porque Él es bueno. Y ustedes dicen, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses. Porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores. Porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas. Porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento. Porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas. Porque para siempre es su misericordia. Amén. Miren cómo la memoria era tan importante para mantenerse unidos y fortalecidos en medio de los desafíos del presente. Por eso en esta mañana lo primero que te quiero invitar es a recordar cómo Dios te ha sostenido en medio de las pruebas. Amén. Y lo importante es vivir agradecido, no solo por los beneficios recibidos de parte de Dios, sino por quien es Dios, por lo que significa en tu vida, por el amor que ha manifestado en diferentes momentos y estaciones de tu vida. Sí, porque tu vida, mi querido hermano, y la mía han pasado por diferentes estaciones, han pasado por primaveras, donde todo florece, donde todo nace, donde hay vida y verdor. Han pasado también por momentos en que tuviste que enfrentar el verano caliente, donde tuviste que trabajar. Piensa por un momento cuando llegaste aquí, los trabajos que tuviste que hacer. Sin embargo, quizás tú lo recuerdes, no desde la perspectiva de que Dios estaba allí sosteniéndote y dando la fuerza que tú quizás ni pensaste que podías tener para soportar esas cargas de los trabajos que tuviste que hacer aquí. Pero Dios estaba allí, mi querido hermano, ¿eh? Dios te estaba sosteniendo. Recuerda cuando tuviste que dormir en una casa ajena, en un cuarto prestado, allí, con personas extrañas, y cómo Dios allí usó ángeles para bendecirte, para darte aliento. Recuerda cuando la nostalgia embargaba tu corazón, y cuando tu corazón estaba dividido porque estabas aquí, pero había personas allá que habías dejado en Cuba, y eso era muy fuerte para ti. Pero sin darte cuenta, sin percibirlo, la presencia de Dios te sostuvo y te dio nueva fe y nueva energía para seguir adelante. Pero todo en la gratitud no tiene que ver con el pasado. Cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, la gratitud se basa precisamente en un recordatorio de quién es Dios, de lo que Dios ha hecho y de quiénes somos nosotros. Pero cuando vamos al Nuevo Testamento, y es lo segundo que quiero compartir en esta mañana, hay una diferencia sustancial.
Porque fíjense que aquí en el libro del Nuevo Testamento hay un pasaje muy hermoso que se encuentra en el Evangelio según San Juan, y es cuando Jesús, allí frente a una multitud hambrienta, se dice que eran más de 5,000 personas, Jesús está allí, presente junto a esa multitud, y allí ocurre un milagro. Pero es interesante lo que dice Jesús antes de que ocurra el milagro, porque hay una diferencia muy grande entre lo que entendemos por gratitud y cómo Jesús la expresa a lo que entendía Israel y cómo lo expresaban ellos en su culto. Y esto es muy significativo y a mí me llamó la atención. Dice la palabra de Dios, y voy a hacer un pequeño recuento. Dice, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Por esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, hacer recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Y recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Miren cómo ocurre un milagro. O sea, la gratitud precede el milagro. Y no es el único caso. Cuando Jesús llega allí, escucha bien esto, la gratitud precede el milagro, anticipa la gloria divina, anticipa la bendición, la multiplicación, la prosperidad para aquella gente que estaba hambrienta, sacia sus necesidades y sobra. Pero cuando Jesús se para dentro, y vamos a Juan capítulo 11, Jesús está allí porque Lázaro ha muerto. Antes que suceda el milagro, ¿qué es lo que dice Jesús? Gracias, Dios, por haberme escuchado. Amén. Amén. Y esa es la diferencia, porque en Jesús hay un anticipo de lo que vendrá, de la bendición. Hay un adelanto de lo que va a suceder. O sea, la gratitud fue el lente que anticipó la obra del Padre. Lo pequeño se multiplicó, la necesidad se transformó en abundancia y la multitud fue saciada. La gratitud en Jesús no solo recuerda lo que Dios hizo en el pasado, sino anticipa lo que Dios hará. Así que cuando llegamos aquí a adorar a Dios juntos, no solo que recordamos y traemos a memoria lo que ha hecho Dios en nuestra vida en el pasado, sino que estamos creyendo con absoluta certeza de que Dios va a anticipar algo mucho mejor, de que Dios va a multiplicar nuestros pocos recursos, de que Dios va a traer la bendición que ahora no tenemos, de que Dios va a sanar la enfermedad que ahora padezco, de que Dios va a hacer un gran milagro, porque yo estoy creyendo en la voluntad de un Padre que me ama, que nunca abandona a sus hijos, que siempre está conmigo ayer, hoy y siempre, y que nada ni nadie lo puede hacer cambiar, porque su carácter es inmutable. Por eso, cuando celebramos a Jesús y su vida, su resurrección aquí entre nosotros, tenemos que creer firmemente que toda la condición humana va a ser bendecida por la vida y la obra de Jesús y de su Espíritu en nosotros. Amén.
y que la gloria se va a manifestar en este lugar. Por eso la gratitud y la fe van de la mano, no se pueden separar. Por eso cuando venimos a celebrar la vida que Jesús nos da, tenemos que hacerlo con gozo, con alegría, como yo decía en la clase, en el Salmo 100. ¿Cómo vamos a entrar a adorar a Dios? No vamos a venir a entrar a adorar a Dios con caras amargadas y tristes, por los afanes, por las dificultades, cualquiera que sea que estemos enfrentando. Vamos a entrar ¿con qué? Con alegría. Vamos a entrar con gozo. Porque mi gozo no depende de las circunstancias, de los problemas de la vida. Mi gozo depende de que yo vivo en relación con un Dios que me ama, con un Dios providente, con un Dios que envió la cruz a Jesús, con un Dios que lo levantó de la muerte y que hoy está a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí en cada uno de nuestros problemas. Amén. Porque cuando yo adoro de esa manera, entonces que estoy cumpliendo con la voluntad de Dios. Y ahora entonces yo puedo entender lo que estaba diciendo Pablo, aquellos que estaban pasando por tribulación en Tesalónica y en todas las iglesias de aquel tiempo. Den gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Porque Dios va a cumplir lo que prometió, porque Dios es fiel. Porque aunque yo falle, aunque cometa errores, aunque fracase, aunque me equivoque, aún así Dios continúa perfeccionando esa obra, santificando mi vida, de manera que el fruto de Dios en mí, en ti y en toda la iglesia se va a convertir en un testimonio de su amor, de su grandeza, de sus magnificencias. Amén. Y entonces eso nos hace vivir sin temor. Nos hace vivir en paz, nos libera de la ansiedad, nos libera incluso del temor a la muerte, porque nuestra esperanza descansa precisamente en la promesa de la vida y de la vida eterna. O sea, ya no estamos unidos solamente por lo que Dios hace, sino por lo que Dios es y por lo que Dios va a hacer en nuestro futuro, de manera que ese lazo de amor con Jesús nadie lo puede romper. Y vamos a estar unidos con Él desde ahora y para siempre y por toda una eternidad. Entonces celebremos con gratitud, con gozo. Cambiemos la perspectiva, cambiemos de lente, pongámonos los espejuelos de la gratitud y usted verá que su vida, que su familia y su iglesia va a cambiar, porque la gratitud no es solo para un momento, no es solo una emoción pasajera, no es algo educado de que alguien dice te doy gracias por el favor recibido, no es eso. La gratitud es un estilo de vida que transforma el corazón y que nos reta constantemente a ser diferentes y a dar testimonio del amor de Jesucristo. Que Dios nos bendiga y seamos agradecidos en todo. Amén. Quiero que escuche esta oración. Señor y Padre nuestro, te damos gracias en esta hora santa, porque al mirar nuestra vida vemos tu mano en cada página. Gracias, Señor, porque estuviste con nosotros en nuestra juventud, cuando tomamos decisiones difíciles, cuando dejamos nuestra tierra, cuando empezamos de nuevo sin saber cómo sería el mañana. Gracias porque estuviste en los días luminosos y también en los días nublados, en las risas que nos fortalecieron y en las lágrimas que nos acercaron a ti. Hoy reconocemos con humildad y con alegría que no hemos llegado hasta aquí por nuestras fuerzas, sino por tu fidelidad. Gracias, Cristo amado, porque tú nos has salvado, nos has perdonado, nos has levantado y has restaurado en nosotros nuestra capacidad de amar, de perdonar, de reír, de servir y de esperar. Gracias por el gozo que nace de la gratitud, ese gozo que no depende de las circunstancias y que se convierte en fuerza cuando las cargas son pesadas. Señor, danos un corazón que siempre regrese a ti, como el leproso que volvió a tus pies, no solo por el milagro recibido, sino porque reconoció al Dios que le dio nueva vida. Danos una iglesia agradecida,
Una iglesia que adora con sinceridad, que sirve con alegría, que testifica con valentía y que espera con confianza el día en que veremos tu rostro. Fiel eres tú, Señor. A ti entregamos nuestro ayer, nuestro hoy y nuestro mañana. Tú que firmaste cada capítulo de nuestra historia, también firmarás las páginas que aún no hemos vivido. Por eso con el corazón lleno te decimos juntos, gracias, Señor. Gracias por tu amor, por tu gracia y por tu fidelidad eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me bendiga, querido hermano.